con un abogado experto, conocedor de las leyes en los Estados Unidos, ex asesor con el gobierno de Colombia en aquellos procesos también de extradición, el abogado José Tercero Midense. Y vamos a ir incluyendo, vamos a ir insertando qué nos va a explicar el abogado José Tercero Midense para que conozcamos a detalles, repetimos, con expertos en la materia, ya con abogados especializados en leyes de los Estados Unidos. ¿Qué les parece si comenzamos, compañeros, con la cuarta enmienda? Arresto y detención. Abogado José Tercero, bienvenido. Gracias por atendernos. ¿Qué le espera al exmandatario hondureño? Y repetimos, si quiere iniciamos con la cuarta enmienda que habla sobre el arresto y detención. Y este momento físico de transferencia de los agentes de la DEA. Gracias por atendernos, bienvenido. Y en breve vamos a ir también con Oscar. Un cordial abrazo, licenciado Morazán, igualmente al licenciado Rosendo García, a la amable audiencia, por supuesto, de Honduras y al otro panelista también invitado. Un abrazo para él también. Dos puntos de vista muy importantes. El procedimiento de arresto y detención de los Estados Unidos no se basa en el Código Penal norteamericano, sino que se basa en la cuarta enmienda. La cuarta enmienda significa dos procedimientos importantes. Número uno, la detención de la persona y número dos, el arresto, que son dos tipos de situaciones en el famoso caso de Terry versus Ohio. Entonces, ¿cómo comienza el procedimiento de detención americano? Comienza con el arresto y la detención de la persona. ¿Qué significa en el caso de extradición? Significa la transferencia física de la persona hacia los agentes estadounidenses. Que los agentes estadounidenses son agentes especializados, la DEA, el FBI, pero son agentes policiales a los cuales también cubre lo que es la cuarta enmienda. La cuarta enmienda significa si existe una detención legal o ilegal o si existe un arresto legal o ilegal en contra de una persona. Por eso es que es importante saber y definir para la defensa, en este caso, y también para la acusación, cómo se hace la detención y el arresto de una persona que se transfiere hacia los Estados Unidos de América. Eso es muy importante para comenzar, licenciado Morazán, porque no importa si existen delitos en este momento directamente contra la persona. Lo más importante cuando el procedimiento comienza es la cuarta enmienda, lo que se llama el Illegal Searches and Seizures, que se divide en dos. Se divide en la detención de la persona y número dos, en el arresto. Y en ese término, lo que se tiene que hacer es informarle a la persona sobre los derechos que tiene, como son los Miranda Rights, que vienen del procedimiento de Arizona contra Miranda. Eso únicamente funciona ya cuando la persona está bajo detención e interrogatorio de los oficiales de Estados Unidos. Ahora, y si vamos en este mismo proceso, ¿cómo defender esta cuarta enmienda y si pasamos a la quinta también? Muy buena pregunta. En el sentido de que la cuarta enmienda hace todo el procedimiento del famoso caso, lo digo, de Terry versus Ohio, detención y arresto. Número dos, ¿cuál es la defensa que tiene que utilizar el detenido en este caso? La defensa no viene del Código de Procedimientos Penales, no viene del Código Penal de Estados Unidos, no viene de ninguna de esas partes que académicamente, profesionalmente y en términos de laboratorio legal no funciona de esa manera. Funciona con la quinta enmienda. ¿Qué significa la quinta enmienda? Tiene cuatro partes importantes la quinta enmienda. Número uno, al momento de la detención, cuando la persona es detenida. ¿Cuánto tiempo tiene, dice la Corte Suprema de Estados Unidos, que debe de tener una persona detenida? La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dijo que 20 minutos. En el famoso caso de Jones versus Minnesota, se hace un tiempo de 20 minutos de detención. Si esos 20 minutos pasan, entonces la persona pasa a ser arrestada por los oficiales de Estados Unidos. A partir de ahí, la persona puede invocar lo que se llama la quinta enmienda. Y la quinta enmienda tiene dos partes importantes que se tienen que especificar. Número uno, el derecho a permanecer silencio, a no testificar en contra suya. Esa es una parte. Y la otra parte es informarle a los oficiales, independientemente que sea policía, la DEA, el FBI, cualquier oficial de la ley de Estados Unidos, independientemente del rango que tenga, la quinta enmienda se aplica. ¿Qué significa? Que cuando usted está bajo la detención y el arresto de las personas, puede comenzar el interrogatorio. Y el interrogatorio es lo que a usted le indica que tiene que aplicarse la quinta enmienda. Y la quinta enmienda simplemente tiene dos funciones. Uno, paralizar el proceso de cuestionamiento y de interrogación, que es permanecer en silencio. Y número dos, que tiene derecho a un abogado, que es la sexta enmienda.
Sí, y esta sexta enmienda también, que tiene derecho a un abogado, aquí los hondureños, que es pedido por extradición, en este caso el exmandatario Juan Orlando Hernández, ¿en qué le puede beneficiar a su equipo de defensa la sexta enmienda, abogado? La sexta enmienda comienza ya cuando está bajo procedimiento de interrogación, no durante el vuelo de la persona si es en casos de extradición, sino cuando ya está en la detención dentro del centro carcelario, digamos en este caso de Nueva York. Entonces, una vez que el detenido invoque la quinta enmienda, eso indica que la persona quiere permanecer en silencio. Y número dos, cuando el interrogatorio está dentro de la cárcel por cualquier oficial de la DEA, del FBI, de investigaciones o cualquier oficial perteneciente al gobierno de los Estados Unidos, entonces el detenido puede invocar la sexta enmienda, que es the right to counsel. En la sexta enmienda única y exclusivamente se va a aplicar cuando está dentro del interrogatorio en la cárcel ya bajo custodia norteamericana. La quinta enmienda funciona durante la detención y arresto. La sexta enmienda comienza ya cuando está dentro de la detención y, dicho sea de paso, hay un punto importante, que por supuesto son puntos técnicos y hay que explicarlos bien. Número uno, cuando usted invoca la quinta enmienda, el derecho a permanecer en silencio, cualquier oportunidad que tengan los oficiales, en este caso, de volverle a continuar la comunicación, entonces tiene que volver a invocar la quinta enmienda. Me explico mejor. Cuando usted le dice al oficial que quiere invocar la quinta enmienda y que quiere permanecer en silencio, y durante el vuelo, el oficial de migración o el oficial de policía le dice que si quiere un vaso de agua, que si quiere refresco, que si está confortable, si necesita algo durante el vuelo, ¿qué sucede ahí? El oficial no es que está ofreciéndole a él ser buena gente, lo que está haciendo es reiniciando el interrogatorio y la conversación, y en ese caso el oficial de policía puede invocar otro tipo de interrogaciones en contra de la persona. Por lo tanto, permanecer en silencio, la sexta enmienda, licenciado Morazán, en la consulta que usted hacía, únicamente permanece cuando ya está la persona dentro de la cárcel, están los oficiales de frente a él y él puede invocar la sexta enmienda y tiene que decirlo de una manera definida. Yo, X persona, necesito la presencia de mi abogado y necesito permanecer en silencio. Para ir concluyendo, y me voy a saltar hasta la octava enmienda, porque nos interesa mucho el tema de la fianza. Se ha hablado mucho de la fianza. ¿Cómo funciona esta octava enmienda para conocer también qué opciones tiene en cuanto a la fianza, en este caso el exmandatario? Detención, arresto, defensa, que es la quinta enmienda, la sexta enmienda, la preparación de los abogados en el interrogatorio. La octava enmienda funciona de la siguiente manera. Una vez que la persona ya tiene los cargos oficiales de parte del gobierno de Estados Unidos a través de la Oficina de International Affairs y quien representa a la Organización de International Affairs es los fiscales, no son los fiscales los que comienzan este juicio contra una persona extraditada. Entonces la octava enmienda funciona de la siguiente manera. Número uno, solicitándole al juez que si se le puede dar una fianza, el otorgamiento de la fianza bajo la octava enmienda. Y número dos, si la fianza es excesiva, ¿qué significa excesiva? Hay unos elementos importantes y unos cartones que se deben de verificar de acuerdo al delito cometido, de acuerdo a la persona, de la peligrosidad de la persona, al detenido, dónde pertenece, dónde es y de qué ciudad, de qué país es la persona. Esos elementos son importantes para que el juez pueda otorgar la fianza, que es bajo la octava enmienda. Y la octava enmienda tiene dos partes. Uno, la solicitud de la fianza. Y número dos, si la fianza es excesiva. Puede ser en casos como este o en otros casos que nosotros hemos visto oficialmente en las Cortes de Estados Unidos, puede ser de $500,000 a $2 millones o más. No es esa la cantidad que va a pasar en este momento, pero para darles un rango y un ejemplo, puede ser, digamos que hasta de 1 o 2 millones de dólares. Si la defensa de los abogados consideran que la octava enmienda se aplica porque la carga es excesiva en contra de la persona que está acusada, entonces se puede solicitar una audiencia de reconsideración de la fianza de la octava enmienda. ¿Para qué? Para que si el juez considera que es demasiado excesiva de acuerdo a la octava enmienda, puede bajar de 2 millones a 1,5 millones o a 1 millón y si otorga la fianza, la persona la pagará, saldrá libre. Si no la otorga, tiene el juez la potestad de denegarla o aceptarla. Concluyo con usted, abogado, y muchísimas gracias por habernos atendido, porque aquí también quiero que nos quede claro cuál es el papel del gran jurado, quiénes son, cómo participan, qué hacen, cuál es el papel que juega el jurado en este proceso. La explicación va de la siguiente manera. Número uno, la participación del gran jurado es única y exclusivamente frente al fiscal que tiene la representación del Estado. ¿Quiénes pueden pertenecer al gran jurado? Cualquier persona de la comunidad que sea, por supuesto, ciudadana americana, que no tenga delitos anteriores, que no deba
impuestos a los Estados Unidos y alguna serie de requisitos y elementos importantes como ciudadano. Una vez que el gran jurado esté integrado, ¿quiénes pueden estar presentes ahí? Número 1, estará presente un oficial de la Corte y número 2, el fiscal. El fiscal tendrá el expediente que le pasa a la Oficina de International Affairs, donde están todos los delitos o todas las evidencias, según ellos, porque aquí hay dos partes, según la fiscalía y según la defensa también. Entonces, la presentación al gran jurado la hace el fiscal, con todos los documentos que ellos tienen y evidencias de que ha existido o que va a existir o que ocurrió anteriormente un delito en contra, en este caso de los Estados Unidos. La defensa lo que tiene que hacer, que no puede estar presente en esa audiencia, lo que hace es envía un paquete oficial de defensa de la persona y se lo entrega al oficial de la Corte para que el oficial de la Corte se lo entregue al gran jurado, ellos lo puedan leer, pero no existe presentación de la defensa. Única y exclusivamente el fiscal es el que tiene la potestad, desafortunadamente, de estar ahí, presentar las evidencias, y si el gran jurado decide que existen more likely than not, ese es un término legal de la Constitución y de la Corte, perdón, de Estados Unidos, no es un término constitucional, sino que es un término de la Corte. Si existe more likely than not, la regla 606 de Estados Unidos de las evidencias, entonces el gran jurado indicará que sí existen suficientes cargas de evidencia, no que existen fotografías o testimonios, sino que more likely than not. Es una definición que en Centroamérica no existe, pero que es una carga, digamos, probatoria condicional, en donde el jurado dice, ok, creemos nosotros que existe carga, y ahí se presentan los delitos formales y comienza el juicio. Muchísimas gracias, abogado, por habernos despejado todas estas dudas y también lo que le espera al exmandatario una vez que llegue hacia los Estados Unidos. Una vez que ya llegue, ¿va a la corte directamente? ¿Cómo es el proceso? Me explica rápidamente, por favor. Por supuesto que sí. Una vez que la persona se encuentra en Estados Unidos, dentro de las 48 a 72 horas, tendrá que presentarse a lo que se llama el preliminary hearing. El preliminary hearing es donde se le anuncian los delitos por los cuales ha sido acusado, una vez que el gran jurado, por supuesto, ya lo ha hecho, el indictment, que se llama. Y una vez que se le leen los delitos por los cuales ha tenido, entonces la defensa tiene que solicitar en la siguiente audiencia lo que es la fianza, y ahí comienza ya el juicio, dependiendo, lo vamos a hablar después, si hay un plea bargain, que es las propuestas entre ambos, dependiendo de la carga de la prueba, o el proceso judicial, que durará, no sé, 6 a 1 año, 2 años, dependiendo cómo esté la corte.